Para comenzar la conferencia y anunciar, por supuesto, los diferentes datos e informaciones importantes para la ciudadanía, le damos la palabra para iniciar esta conferencia al Intendente de La Valleja, doctor Mario García. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto recibirlos acá en la sala de conferencias de la Intendencia Departamental. Un gusto integrar esta mesa con el señor Ministro de Trabajo. Y bueno, lo primero que queremos destacar es justamente la presencia nuevamente del señor Ministro en el departamento. Ya con el tiempo que llevamos de gobierno, creo que es momento de hacer algunas evaluaciones. Y la primera evaluación que tenemos que hacer y que tenemos que decir es que se comprometió un gobierno de cercanías y se está cumpliendo. Es realmente importante tener al señor Ministro de Trabajo hoy acá en nuestro departamento, analizando la situación general del país y la situación particular de nuestro departamento. Por eso, una vez más, le damos las gracias, reconocemos el esfuerzo. Bueno, y estaremos atentos entonces a la información que nos va a brindar en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar por acá nuevamente, agradecer al señor Intendente que nos reciba y que abra las puertas justamente de la Casa del Gobierno Departamental para hacer algo que me parece que es de orden. Lo decía bien Mario, que es rendir cuentas, es de alguna manera venir a informar de manera abierta y amplia sobre qué ha ocurrido con algunos temas que yo diría son centrales en la vida de los ciudadanos, que son los que tienen que ver con el mundo laboral, cuando ya han transcurrido casi 4 años, nos quedan unos 3 meses para llegar a los 4 años de gobierno. Y ciertamente 4 años en donde nos ha tocado vivir circunstancias fuertemente adversas, independientes de la voluntad del gobierno, totalmente ajenas, desde la pandemia que nos afectó a los 13 días de haber asumido, pasando luego por el impacto de una guerra en Europa que hacía décadas que no ocurría y que tuvo un impacto muy fuerte a nivel inflacionario a escala mundial. Luego una sequía que también hacía muchas décadas que el Uruguay no la vivía con esa gravedad, y el impacto que a esta altura ha abarcado al conjunto del territorio de la situación argentina, de esa diferencia cambiaria y de precios que es absolutamente desproporcionada, no solo para nosotros, sino también para los países vecinos que tienen límites con Argentina. Paraguay, Chile la están viviendo también de manera muy dura. Bueno, a pesar de eso y de todos los impactos que recién mencionaba, nosotros estamos hoy en un momento en donde podemos decir que el empleo se ha recuperado, ya no con respecto a la pandemia, sino con respecto a antes de la pandemia. Y en ese sentido, reconocer que cuando nos tocó asumir, ya el empleo venía en un proceso de deterioro y de caída desde el 2015 en adelante, de manera tal de que todos los indicadores de empleo venían teniendo un resultado cada vez menos positivo, tanto la tasa de actividad, la tasa de empleo, la cantidad de puestos de trabajo, la desocupación, y luego tuvimos además el impacto abrupto de la pandemia en el 2020. Lo cierto es que la acumulación del periodo previo a la pandemia, para que se hagan una idea, en los últimos 3 años se habían perdido 50.000 puestos de trabajo, y en el 2020 se agregó 60.000 más, o sea, una caída de 110.000 puestos de trabajo en el Uruguay entre el 2017 y el 2020. Hoy podemos decir que entre lo que ha transcurrido del año 21, 22 y ahora prácticamente en el final del 23, no solo recuperamos los 110.000 puestos de trabajo perdidos, sino que ahora hay incluso unos 10.000 más. O sea que el Uruguay en los últimos 3 años ha generado 120.000 puestos de trabajo
que recuperaron la pérdida anterior. Para ir digamos, a la tasa de actividad, que es la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo, lo que tenemos que decir es que hoy el número de personas que se declaran activas, entre los que trabajan y los que buscan trabajo, es similar al año 2015. O sea, ya no al 2019 o al 2018, sino al 2015. Y la tasa de desempleo, porque uno podría decir, bueno, hay más gente en el mercado de trabajo, pero hay un aumento significativo de la gente que busca sin encontrar trabajo. No es así. Nosotros hoy tenemos una tasa de desempleo promedio en lo que va del 23 de 8.3%. Y quiero decir que la tasa de desempleo del año promedio del 2019 era 8.9%, o sea que era mayor que la que tenemos hoy en el 2023 y mayor, sin duda, todavía con diferencia, la que teníamos en febrero del 20, el último año previo al surgimiento de la pandemia, que era 10,5. Ahora estamos en 8,3. O sea que ha habido una recuperación de todos los factores vinculados con el empleo, a lo que además hay que agregar que la informalidad se ha reducido. En el mundo la informalidad cayó durante la pandemia, igual que acá, pero a diferencia del resto del mundo, en Uruguay ha seguido más baja que la que teníamos antes. O sea, más gente, más trabajadores gozan del beneficio de la seguridad social, aportan para su jubilación, tienen acceso al seguro de paro, tienen la posibilidad de acceder al subsidio por enfermedad en caso de problemas de salud, en un porcentaje mayor que lo que existía anteriormente. O sea que cuando uno pasa raya, el empleo hoy está mejor que cuando este gobierno empezó, a pesar de todas las adversidades que tuvimos, y está mejor que en los últimos años del gobierno anterior. Y eso me parece que es muy importante decirlo, porque a veces se cuestiona, se dice que además hay un empleo de mala calidad, lo cual tampoco es cierto, porque, repito, hay más empleo formal, con lo cual queda demostrado que el empleo es de mejor calidad, porque está formal y porque tiene, por lo tanto, derechos de parte de los trabajadores, y porque el subempleo no ha crecido, ha estado, el subempleo es la cantidad de personas que dicen que trabajan menos horas de las que querrían, es decir, que tienen una demanda de tener más horas de trabajo y no encuentran. Bueno, el subempleo sigue estando en los niveles tradicionales del orden del 9% aproximadamente. Ya que en el marco del empleo las cosas están sin duda mucho mejor que cuando comenzó este gobierno. Y en materia de salarios, donde hay que recordar que en el año 2020, en virtud justamente de la emergencia sanitaria, acordamos, porque a veces se olvidan de que esto fueron cosas acordadas, se firmó un acuerdo el 6 de julio del 20 entre el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno, por el que se aceptó que si la economía caía, iba a haber un impacto en el poder adquisitivo del salario. Y eso está firmado por el entonces presidente del PIT-CNT, ahora presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y representantes de las cámaras empresariales junto con nosotros, Ministerio de Trabajo. Y efectivamente, la economía cayó en 2020 y el salario real cayó básicamente entre mediados del 20 y mediados del 21. Pero también dijimos en ese momento que en la medida que la economía se recuperara, también íbamos a trabajar para recuperar el poder adquisitivo del salario. Y lo que hoy tenemos que decir es que el salario real promedio en el Uruguay ya hace un par de meses que está por encima del salario real promedio de 2019. O sea, hemos cumplido con la promesa planteada, que era, el compromiso era recuperar el poder adquisitivo del salario en este periodo de gobierno, y yo les diría más, el promedio del poder adquisitivo del salario va a tender a aumentar más. ¿Por qué? Porque simplemente el gobierno ha logrado bajar la inflación a niveles significativos. Estamos hablando de que en este momento está en el orden de un 5% anual,
y por lo tanto además en la 10ª ronda de Consejo de Salarios, que ya está terminando, le quedan pocas mesas para cerrar, los acuerdos implican la recuperación completa del poder adquisitivo como piso. En algunos casos y en algunas mesas se han acordado incrementos por encima del poder adquisitivo preexistente. O sea que nosotros vamos a llegar al final del gobierno con empleo mejor y con mejor salario. Y estas cosas son parte de lo que tenemos que transmitir, con el agregado de que en el mundo el salario cayó. Y esto es importante decirlo. En el año 22 el mundo entero tuvo una caída, esto está en los informes de la OIT, el mundo entero tuvo una caída del poder adquisitivo del salario del orden del 0.9%, y en Uruguay el salario aumentó un 1%. Y en lo que va del 23, en el primer trimestre del 23, la gran mayoría de los países de la OCDE, que son los países más desarrollados, tuvieron caídas del salario real del orden del 3%. Y en Uruguay el acumulado de recuperación del poder adquisitivo del salario en el 2023 ha estado en el orden del 4,8%. O sea que prueba un desempeño particularmente valioso y relevante, que bueno, que son las cosas que quería transmitir a efectos de la prensa. Después, si se quiere, podemos seguir avanzando en el marco de la presentación, pero estamos a las órdenes por si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta sobre esto, o sobre otros temas del acontecer nacional también.